Pero lo que sí sabía es que te quería llegar a un punto que tuviera suficiente dinero para yo tener control de mi vida y hacer lo que me gustaba hacer. Yo me veía como una persona de negocios, cerrando negocios, viajando por el mundo y haciendo buena lana. Así me veía yo chiquito. Si vas a buscar información, te recomiendo que busques información de alguien, de un experto que ya tenga los resultados que estás buscando. Yo no tengo un MBA, no tengo un CFA, no soy CPA. Yo no fui a la escuela para educarme en el tema de finanzas. Yo aprendí literalmente todo de libros. De eso se trata la libertad financiera para mí, de pasar más tiempo con mis hijos y con mi familia. Estás yendo a trabajar todos los días. Le estás regalando al trabajo la mitad de tu vida y no te vas a dar el lujo de aprender de finanzas. No me veo como la persona más exitosa del mundo. Yo me veo como alguien que sigue aprendiendo, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a Latinos Sin Filtro, un espacio dedicado a compartir historias y conversaciones auténticas con personas de nuestra comunidad latina aquí en Canadá. Soy Saúl Gómez y en este podcast busco resaltar experiencias de vida, superación y temas que realmente nos importan. Aquí hablamos sin filtro sobre los retos, logros y aprendizajes que nos ayudan a crecer como individuos y comunidad. Hoy tengo el gusto de compartir el micrófono con alguien que no solo es un gran amigo, sino también un apasionado del mundo de las finanzas. Alfonso García. Nos conocemos desde hace más de 15 años. Compartimos nuestros inicios en Calgary y ahora seguimos fortaleciendo nuestra amistad en West Kelowna, donde disfrutamos del snowboard cada invierno con un grupo de latinos que comparten esta pasión. Alfonso es una persona con una visión clara sobre la libertad financiera y la importancia de entender las finanzas personales desde una edad temprana. En este episodio, Alfonso nos compartirá su trayectoria en Canadá y algunos consejos prácticos para que todos podamos acercarnos un poco más a esa libertad financiera que tanto buscamos. Así que, mientras escuchas, cuéntanos en los comentarios qué significa para ti la libertad financiera o si tienes alguna pregunta para Alfonso. No te lo pierdas, porque seguro te llevarás ideas valiosas para mejorar tu vida financiera. Hey, ¿qué tal, Alfonso? Bienvenido a mi programa Latinos Sin Filtro. Es un placer para mí tenerte. Somos compas ya de buenos años atrás, desde Calgary. Y bueno, con una agenda tan completa que tienes todo el tiempo, por fin te tengo aquí. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, pero no, ¿cómo crees? El gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación, Saúl. Tú eres una persona, aparte de ser amigo mío, le estás rompiendo para los latinos en Kelowna. Para mí es un honor estar aquí y apoyarte con este otro episodio de Latinos Sin Filtro. Qué bueno, me da gusto también saber que ya empezaste con lo tuyo. Y bueno, espero cuando estén al aire seguirte y para que la raza que nos esté empezando a escuchar, pues conozcan también más de ti y de todo el cotorreo que traes. Oye, claro, por sí. Cierto, ¿ya compraste el pase a Big Y? Sí, ya comprado. ¿Ya lo compraste? Ya está comprado. ¿Para la familia y todo el rollo? Así es. Todos los años. Qué bien. No, pues yo ya estoy listo, mi hija también está lista y bueno, pues a pegarle con la banda latina. De eso se trata. Todos los fines de semana. De eso se trata. Hay que pegarle bien duro a la chamba, pero también hay que saber balancear eso con deporte y algo que te ayude a liberar todo ese otro tipo de energía que tenemos adentro, ¿no? Y conectar con esa banda haciendo snowboard. Para mí es un desahogo, es un desenfoque, es una manera de desconectarte del mundo un poquito material y centrarte más en algo más de actividad física que te da alegría, te conecta con amigos y está padrísimo estar en la naturaleza. Me encanta. Qué chingón que lo mencionas porque a eso vamos. O sea, bien, le estás entrando al ring con todos los punches ahorita directamente y eso se trata, porque bueno, nosotros que ya llevamos muchos años aquí, me he encontrado mucha gente que no encuentra ese balance, que el frío los limita, ¿no? Que piensa que no se puede hacer nada. Y es muy importante, por ejemplo, el día de hoy que también me compartas también es de lo que me estás hablando sobre esa experiencia. Vámonos a irnos un poquito más al grano para la gente que no conoce mucho de ti. Ya llevas varios años viviendo aquí en Canadá. Sí. ¿Por qué no empezamos con esa parte de manera breve? ¿Cómo fue tu parte migratoria aquí? Sí, claro. Bueno, yo llegué en el 99. Uh-huh. Ya llevo más de la mitad de mi vida aquí en Canadá. Llegué en el 99, teníamos con mis papás, yo tenía 16 años, tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana menores, y veníamos con la idea de venir a Canadá un año, aprender inglés. Mi papá iba a hacer negocios, a abrir contactos en lo que él tenía, en su empresa. Y la idea siempre fue regresar a México.
Ujú. Yo soy de Monterrey. A los 14 nos fuimos para Puebla y de Puebla nos venimos para acá. Entonces la idea siempre fue esa, regresarnos y aprender inglés y llegar con el inglés a México y la vida iba a continuar. Bueno, ya estando acá en Canadá, como a los 3, 4 meses, pues la verdad es que nos enamoramos de Canadá. Nos enamoramos de Canadá y bueno, yo creo que mi papá ya tenía esa idea de que, oye, igual y es buena oportunidad para aplicar para ya quedarnos ya a largo plazo, ¿no? Nosotros hemos entrado con permisos de estudiante y permiso de un permiso que tenía mi papá de que lo dejaba entrar y hacer negocios, pero no lo dejaba trabajar, le dejaba abrir negocios internacionales. Entonces vinimos así, entramos así y nos acabamos quedando, acabamos aplicando, nos quedamos y así fue mi llegada a Canadá. Entonces yo llegué, imagínate, mis papás nos dejaron traernos una maleta. Entonces yo llegué a Canadá con una maleta y ya, y así fue la entrada y así nos quedamos. Fíjate, no es el primer caso que escucho. Mucha gente viene con el hecho de que nada más viene una temporada, viene nada más, va a ser temporal, la tipo visita, 2 años, 2 años, y la gente termina quedándose. Sí. Alfonso, sé que te encanta el rollo o el tema de las finanzas. Has manejado de manera personal, te has educado, pero quiero saber cómo inicia ese interés por el tema financiero. A ver, yo creo que el interés lo tuve ahí desde pequeño. Eh, yo no fui una persona que sabía qué camino quería seguir. De hecho, yo envidio mucho a las personas que dicen, es que yo desde chiquito yo sabía que quería ser ingeniero, o yo sabía que quería ser arquitecto o policía. Yo no sabía qué carajos quería hacer. Pero lo que sí sabía es que te quería llegar a un punto que tuviera suficiente dinero para yo tener control de mi vida y hacer lo que me gustaba hacer. Cosas como viajar, cosas como hacer deportes. Pero yo no quería limitarme y yo no sabía por qué camino andar, ¿no? Entonces sí sabía que yo creo que algún día iba a terminar en el ámbito o de ventas o de negocios o de comercio, pero no sabía por dónde. Eh, Siempre me llamó la atención. Desde que empecé a trabajar, luego tuve varios emprendimientos con mi hermano, con mi papá, y luego solo, y luego con mi esposa. Y me fui metiendo a ese mundo poco a poco. Trabajo todavía a tiempo completo, pero pero no soy de los que para. O sea, llegan las 4 de la tarde, sales del trabajo y estoy en mi otra chamba, en mis otros emprendimientos, en mis otros side hustles, como le quieras llamar, en mis inversiones. Entonces, así me fui metiendo. Fue porque yo creo que al principio fue una motivación un poco materialista, poderlo llamar así, y ahora es una motivación muchísimo menos materialista, más de controlar el tiempo y poder estar presente con mi familia. Me gusta lo que mencionas sobre la parte materialista. Me imagino que es cuando uno está inmaduro o no piensa, no tiene todavía la suficiente experiencia. Exacto, es que cuando estás, digo, no lo digo todos, pero a mí en lo personal, cuando estaba chavo, pues digo, ¿qué querías? Ropa de marca, querías un carro padre, todo era material, todo el Ujú. enfoque era material. Y te digo que yo creo que entre más le vas agarrando la onda al tema de las finanzas, te das cuenta que todas esas cosas materialísticas que te están quitando el dinero, pues es que ya lo ves de una manera diferente. Ya empiezas a ver, haz de cuenta que, no sé, un cinturón de marca que te cuesta $300, dices, bueno, yo puedo agarrar esos $300 e invertirlos y que Ujú. me genere un rendimiento. Entonces, como que tu enfoque empieza a cambiar y de hecho, si tú ves a la gente realmente exitosa, los billonarios de hoy, Ujú. pues digo, no se gastan el dinero a lo estúpido, Ujú. que no se están comprando pura ropa de marca, no se están comprando carros así para dar papaya, están invirtiendo, le agarran un gusto a otras cosas, ¿no? Yo creo que el gusto material, eh, pues sí puede ser un poco de inmadurez, puede que no, mucha gente lo justifica, ¿no? Que a mí me gusta mucho la calidad. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de ver esa cosa. A mí en lo personal, así fue. Debe haber algún tipo de experiencia, algún momento clave que te hiciera pensar que la libertad financiera o invertirle en tu tiempo, en educarte, en conocer, lo hicieras como parte de tu vida. Perdón, Sí, comentaste, por ejemplo, que estabas con tu carnal también, en la parte dentro, creo que traes como un rollo ya familiar también, ya
Ajá. Algún cotorreo, alguna experiencia que traigas por ahí acuérdate de tu primer, no sé, inversión, algo que fallaste a lo mejor te hizo pensar, algún error y dijiste, Sí, sí, bueno, sí, como dices tú, sí, o sea, hay momentos que dices, ay, se me prendió el foco, pero yo creo que es la combinación de muchos momentos esos. ujú, Y yo creo yo creo mucho en la manifestación, ok, de lo que estás pensando lo puedes atraer a tu vida. Yo de chiquito me veía realmente como ahorita soy. Es impresionante cómo la mente trabaja en este mundo material. Es algo que suena medio hippie, medio raro, medio extraordinario, pero realmente lo que piensas y cómo estás pensando es lo que vas a traer a tu vida. Entonces yo me veía desde chiquito como una persona, así te voy a decir así como yo me veía como una persona de negocios, cerrando negocios, viajando por el mundo y haciendo buena lana. Así me veía yo de chiquito. Y la verdad es que mi carrera, y no es por presumir ni nada por el estilo, pero te lo digo porque es mi experiencia personal, pero así acabé en mi carrera. ¿Ahorita qué soy? Tengo un cargo ejecutivo en una compañía muy buena de aviación, viajo por el mundo y cierro negocios. Y así me veía yo hace 20 años. Entonces es impresionante el poder de la mente. es increíble lo que dices, súper interesante porque lo he escuchado anteriormente también y es como lo que tú atraes, es como esa energía, ¿no? Así es. Así como te lo ves. Y creo que llenarme yo de manera positiva, de pensamientos positivos, también me ha llegado esto. Es que en el caso güey, del podcast, ¿no? Que yo me veía haciéndolo, pero ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo voy a poner acción? O sea, pasa por mi mente, flota, ¿no? Es Ujú, como una nube, ujú. pero si no pongo acción. Pero si yo me lo imagino, o sea, yo me imagino decir, ¿sabes qué? El día de mañana, pues conocer mi propósito, conocer a cada cabrón de aquí de la comunidad latina, ¿no? A cada miembro, inspirarme, ¿no? Influenciarme. Y me tomó años, pero bueno, ahorita voy en este paso, güey. Y 100%. creo que tienes mucha razón en No, eso. 100%. Realmente es que lo que piensas es lo que vas a traer en tu vida. Ujú. Hay una ciencia, hay una ciencia detrás de todo esto. Lo pueden buscar. Obviamente el podcast no va a estar enfocado en hablar solo de esto, pero hay una ciencia. Ahorita es muy fácil aprender, ahorita es muy fácil buscar información. Si vas a buscar información, te recomiendo que busques información de alguien, de un experto que ya tenga los resultados que estás buscando y te informes bien. Porque Ujú. sí, hay demasiada información ahora, ¿no? Pero sí. ¿Cuál fue el primer concepto financiero que aprendiste y cómo impactó en tu vida? El primer concepto financiero que aprendí, esa se la debo a Robert Kiyosaki, el que escribió Padre Rico, Padre Pobre, que fue uno de los libros que, pum, me prendió el foco. Que ahí lo tengo atrás, por cierto, ¿eh? Así es, ahí lo tienes, ya lo vi en inglés. Y aquí está, también me lo traje yo con unos Ah, de mis excelente. libros para recomendar. El primer concepto es el concepto de cómo estás haciendo dinero. Ujú, Entonces, él lo explica de una manera muy sencilla. Hay 4 maneras de hacer dinero. Las primeras 2 estás intercambiando tiempo por dinero. Y las otras 2 pones a trabajar tu dinero para ti, que es donde él recomienda. Tú tienes que pasar de este cuadrante de intercambiar tiempo por dinero, ya seas un empleado o un dueño de un negocio pequeño, porque eres un empleado propio, ahí estás intercambiando tu tiempo por dinero, y pasar al cuadrante donde ya puedes tener o un negocio grande, que no tengas que tú estar ahí manejando el negocio, que esté trabajando por ti, o inversiones. ujú. Como quien dice que tu dinero trabaje por ti. Entonces me estás hablando que gracias a la lectura te inspira, por ejemplo, la parte de los autores, los libros, la gente que ha estado en esta industria, en este ramo, decir, sabes que hay que invertir, hay que ahorrar, el tiempo es valioso. 100%, o sea, la lectura para mí, a ver, bueno, yo no tengo un MBA, no tengo un CFA, no soy CPA, yo no fui a la escuela para educarme en el tema de finanzas, yo aprendí literalmente todo de libros de personas, expertos en esos temas, que ya tenían los resultados que yo quería y yo me puse a leer, me convertí en un lector voraz, me he leído más es incontable lo que yo he leído. Y ahí aprendí todo, ahí aprendí todos los conceptos que me los puse a aplicar yo mismo, aprendí a la mala, trial and error, o sea, haciendo errores, claro que sí, pero fue gracias a estos autores de estos libros que aprendí. Si tú te pones a pensar un libro,
es el mejor retorno de inversión que puedes tener. Ujú. Hay muchos estudios donde dicen muchos expertos que para llegar al nivel de mastery, lo que se llama ya ser un experto en algo, le tienes que por lo menos invertir 10,000 horas. Ponte a pensar, 10,000 horas son más o menos 5 años laborales. Cuando ya te haces una piola que dices, ya soy el mero sabor ranchero en este tema, es porque ya le invertiste por lo menos 10,000 horas. Eso es lo que dicen ellos en muchos estudios. Si tú te pones a pensar, tú agarras un libro, por ejemplo, este libro de Napoleón Hill, un experto que se puso a entrevistar a 500 personas exitosas y lo condensó todos sus hallazgos y toda la fórmula que encontró de estas personas exitosas en un libro. Entonces, este señor, imagínate cuánto tiempo le invirtió para llegar a este punto de poder escribir en un libro que tú te puedes leer en 2 semanas, o en 1, o en 4. Entonces, es el mejor retorno de inversión, el leer. Tienes que generar tienes que empezar a leer. Ujú. La gente que me dice, por ejemplo, es que yo no sé leer, es que yo me desconcentro muy fácil, no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que empezar a leer. Ujú. Y si tú oyes a toda la gente exitosa, te dice, es gracias a la lectura constante. Tú ves a Warren Buffett, por ejemplo, de 94, 95 años. ¿Qué te dice él? Hasta hoy en día tienes que leer. Es un aprendimiento constante. Ujú. Es el compuesto que vas a generar de esa educación que te viene de la lectura. Para nuestros jóvenes oyentes que empiezan con interés en este paso de las finanzas, ¿crees que es un buen consejo práctico de empezar con la lectura? 100%. La mejor inversión siempre va a ser la inversión en ti mismo. Ujú. En la lectura es una manera de hacer esa inversión muy fácil y muy rentable, como te expliqué. Mencionaste a uno de los grandes, ¿no? Warren Buffett, que no le falla siempre Exacto. en sus consejos, ¿no? Dentro ya un señor ya mayor, tuviste la oportunidad de ir a verlo. Si más recuerdo, hace un año o un año y medio por ahí con tu carnal. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia, güey? Bueno, Warren Buffett, ese sí, realmente, él es uno de los que podría llamar un maestro, aunque nunca lo he conocido en persona o hablado con él de uno a uno, sí lo he visto en persona, pero él es una persona que a mí me resonó mucho su filosofía. Es una persona, para que te des una idea, de las más ricas del mundo, una de las empresas más grandes del mundo, donde aplicó los conceptos de inversión en valor, pero lo que más me llama la atención de él, lo que más me gusta de él es que es una persona muy austera. Entonces no es el típico de que te está presumiendo, es una persona súper austera. Él compró su casa, la compró creo que en los 50, en 1950 compró su casa y la compró porque el esposo le dijo que la comprara, pero él no quería comprar la casa, él quería echar esa lana a jalar, a invertirla, y sigue viviendo en la misma casa. Wow. Entonces, esa persona como Warren Buffett, que para mí pues lo puedo llamar un ídolo, me ha cambiado la vida, la experiencia de ir con mi hermano a verlo a Omaha el año pasado, cuando todavía vivía su business partner de toda la vida, Charlie Munger, que acaba de fallecer este año. Fue una experiencia que dijimos, es que tenemos que ir este año porque igual y no alcanzamos a ver a Charlie el siguiente año. Y Charlie es una persona súper también indescriptible. Imagínate tener un partner de negocios que en los 90, que van a trabajar todos los días hasta los 94, 96 años. Qué grandeza, ¿no, güey? Ves la pasión por lo que hacen. Es una pasión que se transmite. Y vas a la junta que hacen de accionistas, si eres accionista de Berkshire Hathaway, puedes ir a la entrada y puedes entrar a esta junta de accionistas que hacen cada año y literalmente estás en un estadio de fútbol lleno de accionistas y estos dos señores te hablan por 6 horas y están presentándote obviamente todos los estados financieros y todo lo que tiene que ver con el negocio, pero están tomando preguntas del público. Creo que agarraron más de 50 preguntas del público y lo que aprendes en ese día, Uh-huh. podrías decir que es como el equivalente a ir a la universidad, no sé, 10 años. En verdad, Es impresionante. güey. Me imagino, súper inspirador, güey, estar en ese mundo, como dices, donde la mente, cabrón, es como con signo, ¿no? Ajá. De dinero, ¿no?
de pesos en nuestro caso. Todo el mundo está pensando en esto, todo el mundo está colaborando. Imagínate ese network, güey. Está súper, se suena súper. Está súper padrísimo. chingón. Alfonso, para la gente que busca alcanzar o llegar o meterse en libertad financiera, ¿qué tipo de barreras van a enfrentarse? A ver, yo creo que antes de entrar un poquito a ese tema, Saúl, vamos a hablar de qué es la libertad financiera. Excelente. Porque yo creo que es algo así que sí lo escuchas, pero realmente, ¿qué es la libertad financiera? La libertad financiera es básicamente, yo creo que si lo buscas en Google te va a decir, es cuando tu dinero te está dando los suficientes ingresos o la suficiente rentabilidad que ya estás cubriendo todos tus gastos. Con esa rentabilidad, con esos ingresos, ¿no? Entonces te da la libertad de que ya no tienes que ir a intercambiar tiempo por dinero. De que si no te quieres levantar mañana a ir a chambear, ya no tienes que hacerlo. Eso es la libertad financiera. Cero deuda. Cero deuda. Mala. Porque hay deudas buenas, que luego vamos a hablar de eso si quieres. Pero para mí, ¿qué es la libertad financiera? Pues es eso, pero a mí me da pues mucha paz. Me relaja, me quita el estrés financiero. Una de las causas más grandes de divorcios y de peleas entre parejas es ese estrés financiero. Entonces, qué padre sería quitarte ese estrés financiero. Y aparte de no tener ese estrés financiero, imagínate qué padre sería tener los suficientes recursos de que si te gusta viajar, te puedes aventar el viaje soñado de tu vida, te puedes ir a comer lugares padres, puedes disfrutar la vida más relajado. De eso se trata la libertad financiera para mí, de pasar más tiempo con mis hijos y con mi familia. Ya no es el Alfonso de antes, ya no es la parte materialista, ahora es una persona de poder gozar del tiempo. Así es. Que es el cual, por ejemplo, en nuestro caso, la mayoría estamos como esclavos, tenemos que trabajar, sí, tenemos que pagar deudas, tenemos que pagar el día con día, ¿no? Así es. Y encontrar el tiempo, pues, o sea, lo dedicas el tiempo a la familia o no, porque tienes que ir a trabajar, entonces, que súper. Es que es eso, haz de cuenta. A mí se me hace a veces un poco hipócrita escuchar a la gente que dice, no, a mí no me interesa aprender de finanzas. A ver, espérame. Estás yendo a trabajar todos los días. Le estás regalando al trabajo la mitad de tu vida y no te vas a dar el lujo de aprender de finanzas. Se me hace algo muy hipócrita, la verdad. Pero yo creo que dejándolo, es una palabra un poco fuerte, pero yo creo que es más que nada es una responsabilidad, ¿verdad? En especial si eres un padre de familia o una mamá. Es una responsabilidad que tú llegues a ese lugar para que tú le puedas transmitir esa felicidad a tus hijos, ¿verdad? Y no esclavizarte. Ahí me da una cosa cuando vas a Walmart y ves a un viejito trabajando en la puerta. Viejito de 85 años. O sea, él podría estar haciendo otra cosa, estar haciendo un hobby, estar haciendo lo que te guste. ¿Tú crees que él quiere estar ahí a esa edad? ¿Piensas tú, Alfonso, que es más posible llegar a esa libertad financiera aquí en Canadá más que en México? Sí y no. Yo creo que la respuesta fácil sería sí, porque a veces nos sentimos víctimas de nuestros propios alrededores, ¿no? Oye, estoy en México. En México la clase media ya está dejando de existir. No hay tanto recurso, no hay tanto ingreso disponible para gastar, para invertir, para ahorrar. Pues eso ya es la mentalidad de víctima, porque tú te vas en México y en México hay gente muy exitosa también. Entonces, yo creo que la respuesta correcta sería no. Alfonso, tiene que haber algo, pienso yo, con que hayas chocado. Te has enfrentado a algo, alguna experiencia, realmente, alguna historia. Quiero escuchar. Casi en la vida siempre aprendemos por nuestros errores, ¿no? Algo que te hizo reflexionar y dijeras, ¿sabes qué? La libertad financiera no es esto, no es lo que nos venden, no es lo que consumimos dentro de los medios, la televisión. ¿Cómo llegaste realmente a tomar ese tipo de pensamiento o la filosofía? Sí, tienes mucha razón. Yo creo que siempre hay puntos donde chocas. Uno de esos choques yo creo que para mí fue descubrir que la manera de hacerte rico o financieramente libre toma tiempo y constancia y no es rápido. Yo creo que mucha gente empieza como yo que quería, oye, yo quiero
pegarle una idea o pegarle una inversión que me dé pum y ya, me libre de todo. Y la verdad es que es muy difícil hacer eso. Es muy difícil encontrar esa inversión o invertir en Bitcoin cuando costaba un centavo. Es muy difícil hacer eso. Muy difícil, ¿verdad? Entonces, como yo lo hice, fue poco a poco, con mucha constancia y generas lo que es un compuesto en tus inversiones, que es lo que te quiero platicar un poquito. Si quieres, platicamos un poquito de ese tema antes de entrar allá lo más financiero, porque quiero recalcar ese tema primero, que es uno de los conceptos que son muy importantes. Seguro has escuchado la pregunta de, oye, ¿qué prefieres? ¿$1 millón o un centavo? Pero ese centavo te lo voy a duplicar cada día por 30 días. ¿Qué prefieres? Instantáneamente $1 millón. El $1 millón, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, eso casi todo el mundo lo va a decir. Uh-huh. Si yo te doy un centavo y te lo duplico cada día por 30 días, en el día 10 tendrías $5.12. En el día 10. En el día 10, $5.12. Ok. ¿Verdad? Día 1, 1 centavo, día 2, 2 centavos, día 3, 4 centavos, y así va creciendo la bolita. En el día 19 tendrías $2,621. No, pues el millón, buena decisión. En el día 27 tendrías $671,000,88. Va subiendo, pero pues todavía tengo $1 millón en la bolsa, güey. ¿Qué pasa en el día 30? En el día 30 acabarías con $5,368,709.12. Eso es el interés compuesto. Es algo que realmente nuestros cerebros no podemos computar muchas cosas. Einstein le llamaba al interés compuesto la octava maravilla. Te voy a hacer otro ejemplo que a mí me voló la cabeza. Acabo de hacer un viaje reciente en moto con 2 amigos que tú conoces y mi hermano. Nos fuimos a Montana hasta Yellowstone. Bajamos hasta el parque de Yellowstone. Estábamos caminando y platicando caminando entre los geysers, porque el parque Yellowstone está todo cubierto, es un volcán. Uh-huh. Abajo es un volcán. Y estábamos caminando por los geysers y estábamos platicando de pirámides y ya cosas muy, muy así, ya muy, muy, muy entradas en temas filosóficos y así. Y me dice mi amigo Antonio, él es ingeniero, y me dice, mira, porque yo estaba hablando, déjame atrasarme un poquito, yo estaba hablando mucho de que realmente no conoces lo que no conoces. Yo no conozco lo que no conozco, uh-huh. ¿Verdad? Hay muchas cosas que no conocemos. Y me dice, si te doy una hoja de papel, imagínate que la pudieras doblar a la mitad 100 veces. ¿Ok? Entonces yo tengo una hoja de papel, dóblala 100 veces. ¿Qué tan gordo o qué tan grande crees que sería esa montañita de papel? No, pues ya subiría como algunas 200 páginas o papel o más. O sea, más o menos... Un gruesor de más o menos así, 5 inches, 6, 7 inches. Más o menos. ¿Te digo la respuesta? Dime. No cabe en la galaxia. No cabe en nuestra galaxia. ¿Por qué? Imagínate. Pues si un centavo, 30 días, uh-huh, se convierte en 5 millones, una hoja de papel doblada 100 veces, es que es exponencial, es el crecimiento exponencial lo que no podemos comprender con nuestras mentes. Y si la doblas 103 veces, dicen que no cabe en lo que conocemos como la distancia del universo. Wow. Entonces, esos conceptos, el concepto del interés compuesto, que es es duplicar la inversión, es reinvertirla, es algo que no podemos computar, uh-huh, pero es algo que hay que tratar de entender. Yo te recomiendo, si tienes tiempo, uh-huh, te vas a Google y te pones en una calculadora de interés compuesto y ahí empiezas a jugar con esa calculadora. Uh-huh. Es totalmente exponencial. La magia del interés compuesto pasa con el tiempo. Si tú ves una grafiquita aquí que pasa en el periodo 27, pues parece que no estás haciendo nada por los primeros 27 años o 27 periodos, pero del 27 para arriba es exponencial como sube. Como sube, güey. ¿Verdad? Entonces ese es el concepto que quería como que recalcar un poco antes de seguir entrando en este tema de finanzas, Saúl. Es súper esencial lo que mencionas porque realmente a veces pensamos que es súper difícil este tema.
Pero siempre hay ejemplos, güey. Yo me quedo siempre fascinado con ejemplos de que si haces... Bueno, mi propia vida he aprendido, ¿no? Me he evolucionado desde que llegué aquí. No tenía yo esa educación financiera en México. Y creo que este país me dio la oportunidad de aprender, de abrir más que nada el interés sobre esto. Porque desde entender de la parte que tienes taxes, que pagas impuestos para todo, desde que realmente quieres tener un buen crédito historial aquí en el país, quieres lograr todas esas metas materialistas que uno, igual cuando uno llega y que nunca las tuve yo en México, pues empiezas a agarrarle un poquito del rollo porque estás manejando dinero. Claro. Y bueno, con trabajo y me gustaban los viajes y me encantaba irme pues para todos lados, pues siempre estar buscando los vuelos, las estancias, los hoteles, qué es lo que estoy pagando. Y decía, bueno, en mi vida tuve este dinero. Pero al mismo tiempo creas que el interés porque empecé a rodearme con gente que siempre te hablan de la importancia del ahorro, ¿no? Ajá. Hasta que conocí a mi esposa, como que sí creer más al interés. Y ya tenía yo algo, ¿me entiendes? Pero no lo avanzaba. No era mi prioridad. Lo tenía porque pensaba que era parte del estilo de vida de todos los canadienses aquí. Sí. Pero no lo, podemos decir, no era tanto el porcentaje. Mi porcentaje era gastarme el dinero diario, cabrón. Ajá. ¿Me entiendes? No pensando ni a futuro. Es pensando la filosofía del presente. ¿Sabes cómo es la cultura más de nosotros latinoamericanos? Cuando, por ejemplo, viene y dices, oh, algo diferente. Hay maneras de poderme agarrar este carro o este coche o poder vivir con esta vista en pleno downtown o me puedo ir a comer, me puedo dar este lujo. Pero jamás pensamos en ponerlo, dejarlo ahí guardadito y subirlo. Y yo, bueno, me siento afortunado con la mujer con la que estoy porque he aprendido muchísimo. Uh-huh. Y bueno, casi todo, güey, casi todo, en verdad ya es como crié ese hábito, cabrón. Sí. Entonces, para la raza que nos está escuchando o que acaba de llegar al país o que piensa, como qué consejos tienes tú, güey, respecto a eso. Sí, claro que sí. A ver, yo creo que empezaste tú con un tema muy bueno. Te felicito por tener esa mentalidad del ahorro. La mentalidad del ahorro es el concepto básico para empezar a alcanzar la libertad financiera. ¿Por qué? Porque es que realmente sí necesitas dinero para invertir. Uh-huh. El que te dice que no necesitas dinero para invertir está equivocado. Realmente necesitas dinero para invertir. ¿Cómo vas a conseguir ese dinero? Pues como todos, ahorrando. Entonces el empezar a inculcarte ese hábito del ahorro constante, lo tienes que hacer desde ahorita. O sea, desde ahorita. Entonces yo le recomiendo a la raza que está empezando, que está llegando, que se quiere meter este tema, empieza a inculcarte el hábito del ahorro desde ahorita, porque si no lo haces ahorita, seguramente en 10, 20, 30 años no lo vas a hacer o te va a costar más trabajo aprenderlo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que aprender a vivir abajo de nuestro nivel que nos podríamos gastar. Lo que dices tú, llegas como inmigrante nuevo a Canadá, te sueltan la tarjeta de crédito, te sueltan un crédito para comprarte un carro, te sueltan el crédito para la hipoteca y uno se va haciendo de más y más y más deudas malas, ¿verdad? Y no ahorras. Porque te empiezas a esclavizar tú mismo. Entonces yo te digo, empieza ahorita, si solamente puedes ahorrar $10 al mes, ahórralos, velo como un porcentaje y cada vez intenta subirle más ese porcentaje. Alfonso, mencionas las deudas malas. ¿Cuáles son las deudas buenas? A ver, una deuda mala, pues es, por ejemplo, una deuda de una tarjeta de crédito, donde te están prestando dinero al banco a un interés generalmente del 18 al 20% anual, y tú le estás pagando ese interés de regreso al banco. O sea, no te está generando nada. Una deuda buena puede ser, por ejemplo, si yo pago mi casa, ya la tengo pagada, ya no tengo una deuda de hipoteca, yo agarro una deuda contra esa casa, aquí le llaman un Home Equity Line of Credit, agarro esa deuda a un interés, por ejemplo, de un 4% y la echo a jalar, esa lana. Y esa lana me va a dar un interés más grande del que me está cobrando a mí el banco para prestármelo. Entonces estoy generando una diferencia, lo que se llama un arbitraje, lo que se entiende como un arbitraje. Eso es una deuda buena. La deuda buena es algo que te va a dar un rendimiento al final del día. Uh-huh. ¿Y cuáles son, por ejemplo, se puede decir hábitos primordiales como para poder crear ese tipo de mentalidad de decir, porque al final de cuentas, güey, veo que
es la mente. Yo 2, 3 ocasiones he tirado la toalla y decía, güey, iba tan bien. Y pienso, me gasté esa lana, güey, en pendejadas. Sí. ¿Sí? Y ahorita, ¿cómo hubiera estado, güey? Y un chingo de veces me he pegado como golpes de pecho, cabrón. Pero ¿qué crees que sea esencial de hacer? Lo esencial es crear, te digo, ese hábito que mes con mes tú dices, yo me gano tanto y ahorro tanto. Y bueno, ahí te va. Ese hábito lo tienes que seguir con otros 2 hábitos. Entonces, a esto yo le llamo ya más la fórmula, llámale como le quieras llamar, la fórmula del millonario. Son 3 componentes. 1 es el ahorro, todo empieza por el ahorrar. 2, invertir. Y 3, reinvertir para generar ese interés compuesto. Desde donde estés lo puedes empezar a hacer, en especial si estás en Canadá. En Canadá es muy fácil invertir. Mucha gente a veces yo creo que se traba mucho en las inversiones, ¿no? Oye, ¿cómo puedo empezar a invertir? ¿Qué acciones tengo que comprar? ¿Cómo voy a comprar un apartamento? ¿Cómo voy a invertir en bienes raíces? La verdad es que ya esas excusas ya no hay. Es muy fácil invertir. Uno puede ir a un banco, se abre una cuenta de Direct Investing, donde tú puedes comprar un fondo índice, un ETF, y lo puedes comprar tan poquito como le quieras entrar, de $20, de $50. Pero lo que vas a hacer es vas a empezar a generar ese ámbito constante de ahorrar cada mes, invertir cada mes y reinvertir tu ganancia. Y así te vas. Y así la bolita va creciendo hasta que los resultados realmente te van a impresionar. Hablas de 3 pasos bien sencillos, güey. Ahorrar, invertir y reinvertir. Y aquí en Canadá tenemos una oportunidad mucho, vamos a decir, más accesible, creo yo. Entonces, mucho inmigrante llega cada año y siempre está el comprar o rentar. Ese tema, entre el comprar y rentar. Es uno de los temas que, especialmente en esta provincia, es mucho más complicado, ¿no? Así es. ¿Qué crees tú al respecto? O sea, están mencionando 3 puntos importantes. Si yo llego aquí, llevo 1 año, 2 años, y pienso, ¿sabes qué? Canadá es para mí. Aquí me voy a quedar. ¿Compro o rento? Comprar una casa, ¿te refieres a eso? Sí. Bueno, ahí, Saúl, la pregunta de entre comprar y rentar, no hay una respuesta genérica. Yo creo que eso, primero que nada, tu casa no es una inversión. Ok. La gente yo creo que lo ve como que yo me compré mi casa, mi inversión, no es una inversión, a menos que tengas 2 casas o más. Ok. ¿Verdad? Ahí sí ya es inversión. Ahí sí ya es inversión. ¿Verdad? Tu casa donde vives tú, eso no es una inversión. ¿Verdad? Porque tú, o sea, porque ¿cómo capitalizas esa inversión? Pues vendes la casa y te quedas sin casa. O sea, una inversión es cuando le estás sacando jugo a algo, ¿no? Una casa que estás viviendo tú no te está dando nada. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hace más sentido? Pues en muchos casos puede que te haga más sentido comprar tu propia casa. Si te sale más barato comprarla que pagar renta. En el caso de que, oye, ¿sabes qué? Yo sí le sé mucho a las inversiones, yo prefiero rentar porque me sale más barato rentar y no tengo que gastarme ese down payment de una casa y puedes echar a jalar esa lana y me da un mejor rendimiento. Ahí sí te conviene mejor no comprar. Hay pros y contras. Hay pros y contras. Yo creo que la casa es una decisión muy personal. No te claves mucho en de que a huevo tengo que comprar casa, tengo que yo ser el dueño de mi casa. Eso ya quítatelo de la cabeza. Eso depende de lo que tú quieres hacer. Y yo creo que muchísima gente entra, ¿no? Dentro de este tema cuando se habla como, por ejemplo, finanzas, ¿no? Y siempre se pregunta, ¿compro o rento? Pero yo creo que el consejo tuyo está buenísimo, güey. Si estás rentando y puedes manejar de cierta manera la otra parte del dinero en invertir y te puede generar esa inversión, 100%. adelante. Pero si te va a consumir dentro, por ejemplo, un mortgage y no tienes con lo que ganas, ¿me entiendes? Entonces te va a comer, güey. A ese tema le llaman cuando te haces house broke. ¿House broke? House broke. Oh, ok. Pero mucha gente yo creo que es que se ven en especial lo que pasó después del COVID acá, que todas las casas hubo una plusvalía impresionante de un porcentaje muy grande, ¿no? Entonces la gente dice, ay, es que esa casa que valía $700,000 ahora vale $1 millón. ¿Cómo yo no tenía mi casa? Pero realmente, como te digo, eso no es una inversión, esa es tu propia casa.
¿verdad? A menos que planees vender la casa y regresarte a México y generas un arbitraje ahí donde las casas valen mucho menos, ¿verdad? Ujú. Ahí sí puede ser inversión. Pero si te piensas quedar en Canadá a largo plazo, tu casa no es inversión. ¿Qué aprendizaje le has agarrado tú vamos a decir, a todos estos personajes, gente de los libros, autores que tú consumes? A ver, ahí te va. Pues mira, yo creo que el aprendizaje más grande realmente fue como dices tú, no hay límites. Realmente no te limites, donde quiera que estés. O sea, yo era el gordito, yo era el que nunca destaqué en deportes, muchísimo menos en la escuela. Llegué a Canadá, yo empecé de jardinero, güey. Empecé instalando luces de Navidad a menos 30 grados en Calgary. Entonces yo empecé, yo creo que me veías a mí como el típico que, ese güey nunca va a salir adelante. Así, era mediocre. Ujú. En mi mejor día yo creo que era un tipo que se veía muy normal, muy mediocre, que nunca lo verías como una persona exitosa. ¿Qué pasó? Yo empecé a hablarme, a creerme mi propio cuento de todo lo que yo leía. Yo me empecé a hablar de una manera diferente, me empecé a tratar diferente, me empecé a creer mis propios cuentos de que sí se podía. Entonces yo lo más importante que aprendí es que realmente sí se puede. En donde quiera que estés, con quiera que seas, con el trabajo que tengas, sí puedes. Si te lo propones, sí se puede. Háblame del éxito ahora. ¿Para ti qué es el éxito? A ver, el éxito no es realmente, no es nada más el éxito financiero, que sí es muy padre ser exitosamente financiero, como te digo, te quita ese estrés, te quita muchas cosas, es una reflexión de que hiciste un buen trabajo también. Es como un juego que estás jugando y se puede decir que llegas a un punto que dices, ok, ya puedo ganar, pero más que el éxito es realmente, yo no me veo como la persona más exitosa del mundo, yo me veo como alguien que sigue aprendiendo, ¿no? Ujú. Entonces, ok, sí, llegué a un punto que me siento bien conmigo mismo, pero realmente a mí lo que me motiva es el aprendimiento constante, lo que sigue, ¿no? Para nuestra comunidad latina que está aquí en Canadá, ¿como qué palabras de aliento le darías a buscar financieramente y personalmente ese éxito? Ajá. A ver, yo creo que hay muchas, pero como te digo, la educación está ya un poco más democratizada. Tú vete, por ejemplo, qué tan fácil es aprender lo que sea hoy en día. Te vas a YouTube y aprendes cómo cambiar el aceite al carro, o aprendes cómo arreglar tu moto, o aprendes cómo hacer una técnica de jiu-jitsu nueva. Y la puedes aprender facilísimo. Entonces, la educación ahí está. Entonces, hay que agarrarla, hay que usarla, hay que educarse. ¿Qué palabras de aliento te puedo dar? Pues te puedo decir lo mismo que yo me decía a mí, es que sí, realmente sí puedes, sí puedes. Ponte a leer, ponte a hablarte bien, cambia cómo es tu relación con el dinero. Tú el dinero lo ves como algo malo, lo ves como algo inalcanzable, ¿Estresante? estresante, Ujú. claro. El clásico, ¿no? El dinero no crece en árboles. Todo eso son limitantes que nos estamos poniendo. Entonces tú tienes que cambiar esa relación que tienes con el dinero. El dinero es bueno si lo pones a usar para bien. Entonces tienes que cambiar tu mentalidad. Si puedes, no me importa quién seas, creo firmemente 100% que sí puedes. Ahorita veo que traes unos libros conmigo. Háblame de estos libros. Son parte de tu inspiración, son parte de seguir al día a día manteniendo esta mente positiva, porque creo que es más que nada, es mental, este rollo de que podemos hacer si tenemos trabajo y podemos ir a generar dinero, ¿me entiendes? Y pagar nuestro día a día. Exacto, exacto. Sí, mira, los libros, como te digo, pues fueron mi escuela. Ujú. Entonces yo se lo debo todo a... Me encantaría que... Yo creo que la mitad de estos autores ya no están vivos. Me encantaría yo en algún punto, o sea, qué padre sería sentarte con ellos y darles las gracias. Entonces, es mi manera de agradecerles lo que a mí me han aportado con estas lecturas. Entonces, los libros, como te digo, es el mejor hábito que puedes empezar a generar y es muy fácil. Gracias Cualquier por, persona puede leer. gracias por compartir ese consejo, la verdad. Yo lo pongo en práctica y creo que hay muchísima riqueza dentro de estos libros. Y como dices tú, ahorita la educación la puedes encontrar
en todos lados 100%. ahorita. Oye, los podcasts. Podcast es otra manera, güey. Oye, este mismo podcast. ¿Qué tan fácil es ahorita meterte educación, que te entre por los oídos, por la boca, por todos lados? Tú hazte una máquina de absorber información, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a pasar? Te van a llegar esos puntos de flash que dices, ay, güey, ahora sí por aquí, ahora sí por acá. Pero tienes que empezar a consumir esa información. Alfonso, tocas el punto de los podcasts y la verdad que estoy no sorprendido porque sé que tienes esa mentalidad de decir lo que te propones lo vas a hacer. Y ya anteriormente me comentaste que querías comenzar con tu podcast hablando sobre este tema. Ajá. Cuéntame ahora sobre este podcast, cómo se llama, para la gente que te empieza a conocer, que no te conoce, pues empieza a seguirte, güey. A ver, bueno, Saúl, este ahorita me lo traía escondidito, no lo quería revelar todavía, pero sí, es un proyecto que ya empecé a trabajar desde hace varios meses. Lo estoy empezando ya a lanzar oficialmente en diciembre. Y va a ser un podcast acerca de todo lo que hablamos hoy, lo que es el cómo invertir, cómo ser exitoso en los negocios, pero también vamos a hablar mucho de la mentalidad, vamos a hablar mucho del balance. Yo soy fiel creyente en el balance mental y físico. Una mente fuerte solo puede vivir en un cuerpo fuerte. Entonces yo creo que todo en la vida, el yin yang, el balance. Entonces, de ese tipo de cosas vamos a hablar. Vamos a entrevistar a personas exitosas, personas que ya tienen los resultados que estamos buscando. Y voy a aprender junto con la audiencia. Entonces, eso se trata del podcast, de seguir aprendiendo, entrevistar a esta gente, que nos den sus tips, que nos cuenten sus historias para que te pueda inspirar a ti. Chingón, bro. Felicitaciones y bueno, el honor para que lo hayas difundido aquí en mi programa cuenta mucho mayor. Estoy seguro que te va a ir muy bien, güey. Y Gracias. bueno, espero con ganas poder empezar a ver los episodios cuando ya los publiques. ¿Dónde te va a seguir la gente o cómo te puede encontrar, Alfonso? Bueno, ahorita me puedes empezar a seguir en LinkedIn. Ajá. Estoy activo en LinkedIn, en Twitter. Y luego, cuando ya lancemos el podcast, ya les pasamos bien el link. Si quieres, lo dejamos en la descripción de este mismo podcast. Pero empiézame a seguir en LinkedIn si quieres conocerme. Y mándame mensajes. Yo estoy aquí, soy una persona real. Quiero conectar contigo, quiero aprender de ti también. Entonces, que no te dé miedo, mándame un mensaje y conectamos. Excelente. Algo, porque sé que estamos siempre limitados de tiempo, hay muchísimo que hablar. La verdad que lo que viene inspira, la verdad me pone a pensar muchísimo. ¿Cuánto tiempo he vivido yo en Canadá? ¿Qué he hecho, güey? Y por dónde quiero seguir, ¿me entiendes? Ajá. Ya ahorita con familia. ¿Qué te gustaría agregar algo antes de despedir nuestro programa? Pues a ti, Saúl, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta siempre platicar contigo. Me encanta poder hablar de estos temas que me apasionan demasiado a mí. Para la raza que nos está escuchando, como te digo, si puedes, éntrale, que no te dé miedo, ponte a leer poquito a poquito. Conecta conmigo, pregúntame cosas. Y si puedes, realmente sí puedes. Excelente. Antes de despedir, siempre le pregunto a todos mis huéspedes, a todos mis guests, ¿qué significa para ti Canadá? A Canadá, ay, güey, casi me haces llorar, güey. No te preocupes. Me acordé mucho de mi papá. Canadá es... Pues lo llevo en el corazón. Es mi otro... Está México por un lado y Canadá por el otro. Y adoro Canadá. Sé que te sientes muy pesado emocionalmente la pregunta. Y sé que recientemente tu papá se fue. Sí, Y creo que le debes muchísimo a él. 100%. Quién eres ahorita, el aprendizaje que traes y yo creo que todas las ganas que tienes ahorita para influenciar, para inspirar y para seguir adelante. 100%. Somos muchos los inmigrantes que hemos llegado aquí a Canadá y tu papá fue clave aquí. Tu papá emigró para buscar un futuro para ustedes, güey. Así es. Entonces creo que Canadá, te entiendo completamente lo que significa con lo en el corazón. Tus hijos nacieron aquí y sé lo importante lo que es el país. No se necesitan realmente palabras, simplemente el verte me inspira mucho también y te siento, brother. Gracias, Saúl. Sí, Canadá es para mí, lo adoro. Es un país, me encanta. No es un país perfecto, claro que no es perfecto, pero es un país que a mí, pues aquí conocí a mi esposa, aquí hice mi vida de adulto, tengo mis hijos que adoro. Es todo. Y me abrió muchas puertas.
Oyes, güey, ¿y cómo te ves tú en 12 meses? ¿Qué proyectos tienes a futuro? Pues mira, tengo varios proyectos. Tengo muchos proyectos de viajar. Tenemos ahorita un proyecto donde vamos a estar viajando con la familia. Nos vamos a ir a Colombia. Y ese proyecto va a ser para emprender en otras cosas, pero al mismo tiempo les queremos inculcar a nuestros hijos la cultura de mi esposa, que no conocen mucho. Hemos viajado mucho a México y la verdad es que lo suficientemente no hemos ido lo suficientemente a Colombia. Entonces queremos estar ahí un tiempo y que ellos conozcan esa cultura colombiana, que es una cultura muy bonita. Tengo ese proyecto, tengo el proyecto del podcast, tengo el proyecto de... No te voy a decir en 12 meses porque no sé. Yo soy mucho de aprender cosas nuevas. Entonces un día le estoy picando por acá y el otro día por acá. Un día es el snowboard, el otro día es otra cosa. A ver qué sale. La verdad, Alfonso, muchísimas gracias por estar conmigo en mi estudio, en mi casa, en mi programa Latinos Sin Filtro. Eres un guerrero, eres una persona muy influyente, tienes una buena vibra, buena energía y la verdad que me da mucho gusto considerarte como mi amigo. Eres muy inspirador en este tema y realmente busco aprender más, güey, conocer más, ver esa fórmula que tienes. Y pues más que nada, güey, pegarle al snowboard cada sábado también. Así es. De eso se trata, de disfrutarla. Al final del día, se trata de disfrutar la vida. Se trata de estamos aquí. Realmente el tiempo es un flash. Se va muy rápido la vida. Hay que disfrutarlo al máximo. Y ya vienen las primeras nevadas, güey. Así es. Entonces, gracias a ti, Saúl, por invitarme. Eres una persona que le está rompiendo en todo sentido de la palabra. Es una persona que conecta a la gente. Me encanta lo que estás haciendo aquí en Kelowna con lo de los latinos, con las juntas de los emprendedores. Lo que estás haciendo con el podcast. Tienes una energía muy buena. Síguela transmitiendo y vas a llegar muy lejos, yo lo sé. Muchísimas gracias por ese tipo de palabras de aliento también. Para la raza que nos está watchando, por favor, no se pierdan el siguiente episodio de Latinos Sin Filtro. Tuvimos el gusto de conocer a mi compa Alfonso García y su servidor Saúl Gómez. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Latinos Sin Filtro. Espero que las experiencias y consejos de Alfonso te hayan inspirado a dar un paso más hacia tus propias metas financieras. En este espacio buscamos construir una comunidad donde podamos aprender y crecer juntos, compartiendo historias que reflejan nuestras raíces y aspiraciones en este nuevo país que ahora llamamos hogar. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir con otros para que nuestra comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Y si eres parte de la comunidad latina en Canadá y tienes una historia que contar, me encantaría saber de ti. No dudes en escribirme si estás interesado en participar como invitado en el programa. Tu voz también puede inspirar y ayudar a muchos en nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Latinos Sin Filtro. Gracias por ser parte de este viaje de aprendizaje y superación.